Sí, Hola, hola, buen día. ahí está, buen día, Buen está en día. línea Marcelo Rapoport, como decíamos, fiscal general de Río Grande. Buen día y bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, Facundo. Hola, Gustavo, ¿cómo le va? No sé el nombre de la señorita, Tamara. señora, discúlpeme. Tamara, mucho ¿Eh? gusto. Bueno, mucho gusto, bueno, a su disposición y gracias por la invitación. Bien, Marcelo, lo que queríamos preguntarte es, dada tu experiencia en narcocriminalidad, trata de personas, y dado que también tenés el fuero penal federal, eh, ¿qué manifestaciones estás viendo en los últimos años respecto a la trata? ¿Cuáles son las puertas de entrada? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? No solamente de la trata, sino también de los delitos conexos. O sea, ¿qué cambios ves, digamos, en la mutación de crimen organizado en estos tiempos, particularmente en la Patagonia Sur? Bien, creo que Facundo era que estaba haciendo una introducción del tema petrolero y demás. Y lo primero que hay que decir es, Tierra del Fuego es la única provincia insular que tiene la República Argentina. Tierra del Fuego, más precisamente Río Grande, se formó alrededor del batallón de infantería número 5, que al principio, les hablo hace años, nada más venían los hombres, y el trabajo duro que era el petróleo, que estaban los hombres. Entonces, el caldo de cultivo para lo que era la explotación sexual era bárbaro, digamos. Eran todos hombres. Es más, se utilizaban como moneda de canje el tema de las chicas frente a cuestiones del petróleo y demás, ¿no? No nos olvidemos que se movía y el petróleo mueve mucho dinero. Esto estaba tan, pero tan arraigado que ya era naturalizado, estaba naturalizado. Es más, las primeras pobladoras, y hasta hoy en día muchas, entendían y entienden que el hombre tenía derecho al esparcimiento. Y el esparcimiento era ir a donde, al cabaret, discúlpenme el término, al puticlub. Sí. ¿Sí? El, a ver, y para esto había un montón de locales. Entonces, una de las primeras medidas que yo tomé como fiscal, que fue como una bomba, como un misil, fue hacer un oficio al Consejo Deliberante para que deroguen estas ordenanzas que permitían estos lugares llamados de esparcimiento. La municipalidad, como pasa en muchos lugares, pasaba en muchos lugares, otorgaba lo que se llamaba la libreta sanitaria. Era de color amarillo acá. Y nosotros cuando hacíamos procedimientos secuestrábamos las libretas y las veíamos, ¿no? Entonces, digamos, pleno siglo XXI, encontrarte con eso era lo más retrógrado que podía pasar. Eh, llegar llegar a Tierra del Fuego no es fácil. ¿Por qué? Si vos venís por tierra tenés que pasar 4 fronteras, 2 por tierra, 2 chilenas, 2 argentinas. Y digamos que el transporte aéreo, porque somos una provincia aerodependiente, eh, es caro. Entonces, se hacían las captaciones en el norte de la República Argentina o en países limítrofes, ya sea Paraguay, por ejemplo, y se traían acá. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer muchas investigaciones, bueno, y nos encontramos con un montón de cosas horrorosas, ¿no? Bien, y también entiendo que desde el lugar marítimo también había mucha Sí, captación, ¿no? el lugar marítimo más que nada en Ushuaia, En porque Ushuaia. en Ushuaia, Gustavo, está el puerto. Acá todavía no tenemos. Teníamos un puerto muy chiquitito donde se bajaba comestibles y demás, pero no era un puerto como tal funcional. El puerto en sí estaba en Ushuaia. Ahí sí. Acá Recuerdo, era. recuerdo en Sí, el 2009 cuando nosotros hicimos la denuncia que terminó
clausurando todo lo que eran las casitas de Río Gallegos, una polémica Sí, muy grande que se armó en aquella provincia, donde el sí, gobernador llegó a decir que no entendíamos el fenómeno cultural y casi como que lo justificaba. Bueno, sí. finalmente las casitas terminaron siendo cerradas, pero a mí me llamó poderosamente la atención que se les cobraba alumbrado, barrido y limpieza, la parte del paisaje estaba totalmente naturalizado y entiendo que lo que estás describiendo de Tierra del Fuego era algo similar. Pero por supuesto, como dije anteriormente, Gustavo, era algo naturalizado. A mí, los medios de comunicación, cuando me entrevistaron, me preguntaron, ¿pero esto no es peor? ¿No es peor cerrarlos? Y le digo, pero a ver, el sistema argentino no permite la reglamentación del sistema proxenetista, si se quiere llamar de alguna manera. ¿Está bien? Acá lo que fue a partir de eso y a partir de empezar a cerrar eh, estos lugares públicos, se mudaron a lo que son lugares privados. Entonces alquilaban casas y a las chicas las llevaban con o remises, con taxis o con autos de ellos, ¿sí? Iban rotando. Y después lo que se llama la rotación en el sistema prostibulario. Hoy están no sé, San Martín 261, mañana están en Rosales 183, y van rotando y rotan con Ushuaia también, para no siempre tener las mismas chicas. Bien, A ver, les cuento que, por ejemplo, ¿no? A los lugares públicos iba el inspector de la municipalidad a verificar los matafuegos y nunca dijo nada. ¿Está bien? Y claro. los baños eran horrorosos, los lugares donde estaban eran horrorosos, las chicas donde vivían eran horrorosas, en los lugares, ¿no? Me acuerdo que en una de las causas las chicas estaban encerradas con llave en una casa. Y si yo les cuento cómo vivían, era inhumano, pero inhumano en serio. No es que yo estoy exagerando o les estoy mintiendo, inhumano en serio. O sea, uno que tiene empatía hacia el prójimo ve eso y se choca con una realidad de un submundo que creía que nada más existía en otros lados, en los cuentos de Abelardo Castillo o no sé, en otros lados. Y Gustavo, usted decía muy bien lo del gobernador. Bueno, hay un intendente en La Pampa, creo que ya está condenado. Del de Exactamente. Es 25 decir, de mayo, sí. sí, bueno, a ver, cómo quebrar, y esto voy, había que quebrar. Justamente nosotros acabamos de leer el párrafo en la Torá, donde Moisés baja con las dos tablas de la ley, se encuentra con el becerro de oro y ¿qué hace? Las rompe, las quiebra. Si Moisés quebró la tabla de la ley, ¿cómo nosotros no podemos quebrar? ¿Y qué teníamos que quebrar? ¿Y qué tenemos que seguir quebrando? Bueno, estereotipos, mitos externos, como son la naturalización, los gobiernos, medios de comunicación que tratan de validar estas circunstancias, y también estereotipos, mitos y sobre todo prejuicios internos de cada uno. Les cuento que los fiscales federales, como es un delito relativamente nuevo, los fiscales federales no estábamos acostumbrados a tratar con víctimas, personas, salvo en los secuestros extorsivos. Y de repente nos empezamos a encontrar con víctimas, personas de carne y hueso, que lloraban, que drenaban, que al principio nos escupían, nos decían adjetivos calificativos que no puedo repetir, pero que al segundo día, y más cuando declaraban en lo que se denomina la cámara Gesell, largaban absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, hay un cambio de paradigma muy grande, hay un cambio de paradigma en los fiscales, hay un cambio de paradigma a partir de la Protex. Ustedes ya la entrevistaron a Alejandra Mángano, Sí. que hacen un trabajo espectacular a lo largo y ancho de todo el país, y nosotros nos respaldamos mucho en ellos, porque,
a ver, la sapiencia, la expertise, el conocimiento de otros lugares, bueno, lleva a que podamos mejorar las investigaciones, ¿no? Ahí, Marcelo, mientras preparábamos el programa, leíamos algunas notas y algunas causas en las que habías intervenido. Y bueno, nos Sí, llamó la atención gratamente de que destacabas, por ejemplo, el rol de las remiserías, ¿no? Que en complicidad, teniendo conocimiento de que estaban rotando a personas en general vulnerables. Bueno, hablar también de esto de que muchas veces las víctimas en su vulnerabilidad, vos las habías encontrado este, como explotadas, digamos, en una causa y como explotadoras en otra, ¿no? Este traspaso que hay. sí, Y finalmente esta sí. cuestión del mal llamado cliente que vos mencionás que no es habitual, no siempre se escucha en la justicia hablar del cliente como prostituyente, ¿no? Un poco poniendo el acento en la demanda y no solamente en la víctima. Bueno, a ver, yo sostengo que la mujer no se prostituye, está mal dicho la prostituta, sino está bien dicho el prostituyente. No solo quien saca rentabilidad de un contrato, porque hablemos, si querés, en legal, contrato que hay entre un tercero y voy a hablar de un masculino porque la La mayoría, mayoría sí, del sí, es así. contexto de la trata es de mujeres, ¿no? Sí. Tiene relación con una mujer, sino que ese llamado cliente es el verdadero prostituyente también. Bien. ¿Mm? Es más, en una de las causas, bueno, que después fueron dos, por suerte hemos logrado muy buenas condenas, ¿no? Pero en una causa tenían un papel en la heladera, lamentablemente yo no tengo la foto, pero la tenía guardada porque, le digo, tengo 59 años, ¿no? Y me impresioné porque decían, todas tienen derecho franco, pirulita tal día, menganita tal día. Las extranjeras no tienen derecho al franco. Tremendo. ¿Está bien? Bien. Así, pegado en una heladera. Bien, Y, y los cuadernos con las anotaciones, Claro. ¿no? Marcelo, vos también investigás narcocriminalidad y obviamente ahora eh, la trata está muy interceptada, digamos, con la virtualidad también. Sí. ¿Cómo estás viendo, digamos, la mutación de la trata hoy utilizando, digamos, el narcomenudeo como puerta de entrada o utilizando la cobertura virtual como puerta de entrada ahí en la Patagonia Sur? Bien, a ver, Gustavo, mutó como todo. Antes era, te retengo el DNI, querés ir a tal lado, te llevo yo, y iban con gente atrás. Bueno, ahora todo lo manejan digitalmente, ¿no? Entonces, el narcomenudeo con respecto a la trata es, siempre le daban a las chicas, hablo de las chicas en general, bochitas de sustancia estupefaciente para venderle a los, entre comillas, clientes. Ustedes saben que hay un artículo de la ley que las exime por esto, porque si no, Claro, eran víctimas y aparte se comían un proceso penal por la venta o suministro de claro, estupefacientes, claro. ¿no? Entonces, por suerte la ley, el legislador receptó esto en buena manera. A ver, lamentablemente hoy se maneja todo digitalmente, mucho WhatsApp, y nosotros tuvimos una causa que a mí me sorprendió, que aprendí mucho, que fue que lo manejaban todo por Facebook. Era todo por Facebook. Entonces, lo que nosotros notábamos era, nos metimos en el portal público de Facebook, íbamos bajando toda la información, pedimos el congelamiento de la cuenta, a la vez seguía funcionando, pero estaba todo congelado para tener todas las pruebas, pero todas las charlas, todas las negociaciones que se hacían, era todo por Facebook. Bien. Bien. Y acá sigue lo mismo. Y respecto al narcomenudeo, si me permite, Gustavo, me gustaría explicar una cosa.
Yo creo que es a nivel país, pero bueno, se da mucho acá en la Patagonia por como dije antes, vos tenés que pasar 4 fronteras, traer droga es bastante arriesgado, por eso es mucho más caro. Claro. Entonces, que antes se traía marihuana, sí, y se traía poca cocaína. Ahora, lamentablemente, tenemos lo que el Estado beneficiosamente da a la gente que necesita, el famoso ReproCan. Bien, claro. No sé si es un certificado que le permite cultivar hasta 9 o 10 plantas aproximadamente para su consumo y para el aceite de cannabis. Bien. Pero ¿qué pasa? Hay cultivadores solidarios, pero hecha la ley, los pícaros utilizan el beneficio que da el Estado para hacer multicultivo y vender, comercializar esa sustancia estupefaciente, en este caso marihuana. Bien. Y lo que ingresa es cocaína. Bien. Hemos tenido ingresos por mulas, por ingesta, 2 camioneros el año pasado. Bien. A ver, con 10 kilos cada uno de cocaína, que, a ver, ustedes lo miran con Salta, con Jujuy o con otra provincia y dicen es nada. Bueno, para Tierra del Fuego es mucho, ¿no? Bien. Marcelo, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Te queremos agradecer la predisposición, la claridad y seguramente comprometerte para seguramente salir más adelante y seguir profundizando sobre esta problemática en la Patagonia. Muchas gracias. Cuando quieran, les mando un abrazo a Gustavo y vamos a postar una pizza por el clásico de Chacarita Atlanta, ¿no? Seguramente vas a perder, aclaro que yo soy de Atlanta, el señor es de Chacarita, y hace rato que venimos apostando por eso. Que tengas una buena semana, Marcelo. Bueno, y ahí nos quedamos sin tiempo. Pasaba Marcelo Rapoport,